Este es el video ya estabilizado, está a 120 cuadros por segundo y bueno, vamos a ponerle para que se vea. Una persona está volviendo a verme, Erika. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito, Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Erika, qué... Bueno, aquí podemos ver que el ser u objeto que está grabando no se mueven las piernas, no se mueven las manos, tiene una especie de puntos en estas partes, no tengo idea lo que sea, y su cabeza está de esta manera, parecería ser un objeto fijo. No está autoiluminado, le está cayendo una luz por la parte superior, algo o alguien lo está iluminando y después esa luz se va quitando y solo se alcanza a ver la parte más alta de su cabeza iluminada. ¿Por qué es una luz? Porque está generando sombras en la parte baja y está generando sombras aquí. Entonces, si mal no recuerdo, decían que este estaba autoiluminado o encendido, pero no, le está cayendo una luz muy fuerte en esta zona. Y bueno, parecería que estaba estático, pero al estabilizarlo se nota un ligero movimiento en la cabeza, en esta parte. No sé si se alcanza a ver. Yo pensaba que era por el cambio de iluminación, pero parece que en este punto está más cercano al hombro, esto que parece un hombro, y en este punto ya se alejó del hombro, ya la distancia es mucho mayor. Eso quiere decir que está girando la cabeza. Está viendo hacia acá y luego gira hacia la derecha. Y estas luces que están aquí o elementos, no sé, parecen puntas de tal vez una mano o algo muy grande. Están a un costado de él y él está girando hacia ese lado. Nunca se mueve, parece que es una sola pierna lo que tiene, una sola estructura. Nunca se mueve, pero sí alcanza a mover la cabeza. Eso es lo que noté en el video. Y no está autoiluminado, está iluminado por algo en la parte superior. Y ahí se pierde la iluminación, luego ingresa otra vez y esto es lo que se alcanza a ver. Entonces lo que me llama la atención es el movimiento de cabeza que tiene. Tal vez sea un efecto óptico por la luz o tal vez sí sea una iluminación, pero según las distancias que tengo aquí y acá, es posible que esté girando la cabeza. Y aquí tengo la imagen que ya había creado. Vamos para acá. Esta se amplió un poco, es este mismo, se amplió al poner la inteligencia artificial con para quitarle el blur y el ruido, se amplió un poco y por eso se ve un poquito más ancho, pero la estructura es la misma exactamente. Aquí no alcanzamos a ver rostro, entonces lo que se alcanza a ver pues, es algo así. Aquí vemos el hombro definido, una especie de bíceps o brazo que está de este lado. Y aquí empieza una especie de antebrazo que es como esto, que está como unido, es el hombro, y aquí se ve una especie de elemento de unión, y luego se ve una especie de mano grande o estructura que tiene aquí, y esto como un pulgar en este lado, que lo podemos ver aquí. No sé si tenga dedos, no se alcanza a definir, y una posición media extraña, está como doblado tal vez por el peso, por su forma. Acá atrás me muestra que hay algo, tal vez parte de su estructura, por los colores, y acá al frente también me está dando una forma extraña. La base parece que es un pie o una estructura grande en esta zona, como si fuera un solo pie. Y aquí la podemos ver. Aquí se degrada, se difumina porque pues, no tenemos información aquí, se va degradando. Y estos puntos que les digo que son importantes, aparecen al lado de él, como si fueran
las yemas de los dedos de algo o algo que está ahí a su alrededor. Entonces es un video interesante. Ya tiene mucho tiempo este video. Se ve bien, me parece bien. Y pues estos son los resultados. Cabe la posibilidad de que sea un muñeco estático, pero lo que me hace cambiar de opinión es el giro de la cabeza. Parece estar girando. Parece que la cabeza está girando. Entonces la persona que lo tomó dice, Una persona está volteando a verme, Erika. Erika, lo primero que dice, una persona está volteando a verme, Erika. te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito, Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Tú vas a ver en el video, le dice, que Dios me perdone si no. El video. Qué feo, ya se va, Erika. Ya se va. Cuando dice ya se va, el ser que estamos viendo aquí no se mueve absolutamente para ningún lugar. Simplemente se va difuminando la luz. Qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Y al final dice es un enano. No sé cuál sea su definición de enano, la altura. Tal vez 1 metro. Erika, qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Erika, qué... Y bueno, ya podemos verlo más a detalle ahora. Una persona está volteando a verme, Erika. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito, Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Erika, qué... 120 cuadros por segundo. Ya nos da suficiente tiempo para ver los frames y la estabilización y pues es lo más que podemos alcanzar a ver de este video por el momento. Tal vez en el futuro podemos llegar a ver un poquito más, pero por el momento es lo más que alcanzamos a ver. Bueno, hasta luego.